Bien, tengo el gusto de presentarles en esta noche en la cual hemos estado tratando el tema de la regionalización desde varios puntos de vista a Eduardo Bayón, quien es un especialista en temas de regionalización y yo lo sigo con mucho interés para entender lo que pasa ahí. Eduardo, gracias por venir, buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Con todas las noticias que estamos viendo en Tumbes, en Ancash, etcétera, 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 hay la tentación de alguno de decir, demos marcha atrás y que se acabe esta vaina de la regionalización. ¿Es una respuesta correcta? Es la tentación de más de uno puesta en más de un periódico. Así es. Es una respuesta o desinformada o definitivamente interesada. Digamos, lo que estamos viendo, que afecta obviamente al proceso de descentralización, es la crisis, el estado exánime de un Estado que fue diseñado para un momento distinto y que se ha demostrado de manera por demás evidente como incapaz para responder efectivamente a un ciclo de crecimiento. Un Estado que ha visto languidecer y deteriorarse a todas y cada una de sus instituciones, a ninguna de las cuales cumple las funciones para las que fue creada, y que encuentra a partir del caso de Ancash el argumento perfecto para gritar al ladrón, al ladrón, ¿no? Claro. Ahora, de repente es injusto que se generalice a todo el país cuando hay casos bastantes, pero ¿no es así todo el panorama? Es decir, ¿hay regiones que sí les va a estar yendo bien, que tienen un mejor desempeño? A ver, definitivamente el panorama no es así. En las regiones, al igual que en los sectores y en las distintas instituciones, hay buenas, hay malas, claro, y hay pésimas. Y por lo tanto hay gestiones regionales distintas, algunas muy visibles, otras no tan visibles, que en el sentido más estricto son más que relativamente exitosas. San Martín es un ejemplo aumentado muchas veces. Moquegua, Arequipa, en muchísimas áreas, Piura, pero también Puno. Puno, mira, ¿sí? Hemos tenido pocas noticias de Sí. Puno. Puno, por ejemplo, tiene una de las experiencias más importantes en mejora de sus logros de aprendizaje, en articulación con el sector de educación y en inversión de sus propios recursos. Es también una de las regiones que ha avanzado más en lo que hace a la creación de su unidad de gestión y transformación de conflictos, para citar dos ejemplos. Tú que tienes la capacidad de estar viendo las regiones, o sea, ¿qué factores están presentes en las regiones que has mencionado que son relativamente exitosas? Yo diría una combinación de 3 o 4 factores. Uno primero de voluntad política y liderazgo, que está bastante referido al presidente regional, a lo que tiene su lado positivo y definitivamente su lado negativo. Segundo, el establecimiento de objetivos claros materializados en algún tipo de documento, mejores planes de desarrollo concertados. Tercero, la adecuación de su estructura orgánica a las necesidades y a las particularidades de su territorio. Hay no menos de 8 gobiernos regionales que han hecho... No hay un solo esquema, sino que dice un esquema adaptado a cada... La ley orgánica de gobiernos regionales establece un solo modelo. Y sin embargo, han habido a lo largo del tiempo 8 gobiernos regionales, Arequipa el primero, que intentaron distintos procesos de reforma. Distintos procesos de reforma que han supuesto, en muchos casos, el cambio de las gerencias, en otros tantos la creación de autoridades ambientales regionales que no estaban contempladas en la norma, la creación de centros de planeamiento regional o de unidades especializadas para la inversión. Qué bueno que digas esa historia positiva, ¿no? Que está ocurriendo también en muchas regiones, porque ahora hay pura noticia negativa y uno puede tender a decir, mira las regiones, y de repente no mira lo que pasa en los ministerios, en los municipios, ¿no? Aquí en Lima, ¿no? Exactamente, digamos. Y acá también roban, no solo en las regiones. Acá también roban y acá tienen problemas. Tu primera entrevista mostraba los problemas del Congreso. Así es. Para señalar, digamos, uno. La segunda entrevista mostraba el caso de un congresista que cumple su tarea de fiscalización. Los congresistas de Ancash, por ejemplo, se demoraron, incluido el congresista Julca, que efectivamente denunció lo que él creía, consideraba, estaba informado que era irregular, que era delito y, claro, un poco tarde. Claro. ¿El dinero genera la felicidad? La pregunta es, ¿el canon, los gobiernos que tienen canon, les tienen más dinero, son los que les va mejor o no?
No necesariamente, vamos a encontrar de todo. Moquegua tiene muchos recursos Sí. y le va bastante bien. Sabe usar bastante bien sus recursos y a partir de la capacidad y el estilo del presidente regional se ha generado más recursos. La negociación con Anglo American para claro. Quellaveco es definitivamente un modelo. Así es. Ancash tenía muchísimos recursos y no le va precisamente bien. San Martín no es un gobierno regional que tenga particularmente recursos altos y no tiene canon y le va bastante bien. Y ha creado su propio fideicomiso a través de una negociación inteligente y astuta, eliminando exoneraciones tributarias. ¿Cuáles son los errores de entendimiento o los mitos que uno tiene más frecuentes que escuchas cuando se habla de regionalización, de las regiones? A ver, Las mentiras más usadas. Yo diría 4. Las regiones tienen un poder gigantesco y navegan en recursos. No es cierto que tengan un poder gigantesco, tienen una gran cantidad de competencias y funciones, la mayoría de las cuales carecen de recursos. Porque hasta el día de hoy el Estado peruano no sabe cuánto cuesta el cumplimiento de una función. Sí. Primer mito. Segundo mito, están fuera de todos los controles. Que los controles no funcionen es un tema distinto. La Contraloría General de la República tiene un representante en cada gobierno regional. Los hay en los 25. Que sean débiles, que no funcionen adecuadamente es otro tema. Porque estaba en Ancash, estaba en unas pachamancas porque no hacía su chamba. El Congreso fiscaliza y la Comisión de Fiscalización y el Pleno del Congreso llama a los presidentes regionales permanentemente y normalmente asisten. El Ministerio Público y el Poder Judicial ahí están también. E incluso la Defensoría en lo que hace a la lógica de quejas y denuncias en la provisión de servicios también. Y yo diría que a excepción de la Defensoría, los otros poderes ciertamente han fracasado. Y por lo tanto hay esos controles. Entonces es un segundo mito que no existe. Claro. El tercer mito que no existe son una banda de incapaces. Así es, también se repite eso mucho. Si hay un problema de capacidades en distintas regiones, innegable, como lo hay en distintos sectores del Estado. Y sin embargo hay regiones que tienen capacidades que las exportan al gobierno nacional. Analicemos de dónde salen buena parte de los funcionarios del Ministerio del Ambiente. Muchos de ellos vienen del gobierno regional de Piura, por ejemplo. ¿No es cierto? Los que andan mirando ordenamiento territorial y ese tipo de cuestiones. Y eso podemos mirarlo en muchísimos de los sectores. Y el cuarto mito generalizado tiene que ver con los presidentes tienen una capacidad de gasto enorme y están manejando un volumen altísimo del presupuesto. Falso. Los gobiernos regionales manejan alrededor del 15% del total de los recursos, pero buena parte de esos recursos del presupuesto público están concentrados en el pago de las planillas de educación y de salud. Que es, mándame la plata y se la doy al trabajador, no tengo ninguna capacidad de gestión ahí. Ahora, cosas que no se dicen del otro lado. Primero, la capacidad de ejecución del presupuesto de inversión ha ido creciendo significativamente y eso explica por qué la incapacidad general del Estado peruano se ha ido disimulando relativamente en los últimos años. Esa capacidad de ejecución no indica necesariamente calidad del gasto, hay que ser claros, pero eso vale para las regiones y para los sectores, vale para todo el Estado. Primero. Segundo, hay determinados sectores que son claves en el interior del país. Pequeña agricultura. La pequeña agricultura, ante la ausencia de políticas nacionales y de presupuestos nacionales, tiene como los principales formuladores de política y los principales ejecutores a municipalidades y gobiernos regionales, en ese orden. La relativa mejora que ha habido a nivel de logros de aprendizaje en el último censo escolar 2013 en 12 regiones muy claras, muchas de ellas pobres, ¿tiene que ver con qué? Con algo que se hizo bien entre todos los sectores. Una comisión intergubernamental, una articulación de los 3 niveles, definir un conjunto de políticas y de objetivos comunes, establecer compromisos de gestión. Entonces, mejora el buen inicio del año escolar,
hay mejor reparto oportuno de víveres, de útiles, las regiones y las municipalidades suman sus recursos a los recursos del gobierno central. Hay una lógica de articulación. Entonces, como todo en la vida, tiene lados soleados y lados sombreados. Claro. Y concentrarnos en los lados sombreados supone negarnos a mirar las sombras mayores que afectan al conjunto del Estado y que nos afectan a todos los hombres y mujeres de este país. Y finalmente, con todo lo que se ha visto 12 años después de iniciado, ¿no? Porque empezó el 2012, ¿qué se requiere ahora? ¿Una nueva ley? ¿Repensar el proceso? ¿Qué hay que hacer? A ver, yo creo que hay que repensar el proceso rápido. No es que falten ideas. Aceptemos que entre el 2012 y el 2013 se han hecho 13 balances y diagnósticos de la descentralización peruana distintos. Los hay del Ejecutivo, 2 de la Secretaría de Descentralización, del Congreso de la República, publicado por la anterior Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado, de instituciones privadas ligadas a la cooperación, pro descentralización, o sea, vinculado a USAID, como cancha, del Instituto Apoyo, del Grupo Propuesta Ciudadana, de la propia Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, de la Cátedra Arequipa, de las universidades de esa región. Es decir, estudios hay como cancha. ¿Qué hay que hacer entonces? Primero, identificar los consensos que existen en esos estudios más allá de las diferencias y que precisan 5 o 6 nudos básicos. Poner esos 5 o 6 nudos básicos en un marco un poquito más amplio que hace a esos nudos y que tienen que ver con la reforma del Estado y con la reforma de la ley de partidos. Digamos, la fragmentación, esta lógica de millones de movimientos regionales que por lo general repiten los vicios y los pecados de los partidos nacionales, no se resuelve con la ley de descentralización. Ahí tiene que intervenir la ley de partidos. ¿Por qué no pensar en elecciones una sola vez cada 5 años para todos los cargos de representación? Un periodo más largo, pero solo uno. Eso obligará a los partidos nacionales a interesarse en los territorios, a lograr acuerdos y a incorporar de alguna manera a los partidos regionales. Eso evitará la competencia de congresistas que perdieron la elección regional y que después van por la factura en el Congreso, etcétera, etcétera, etcétera. Pero qué interesante lo que estás planteando, porque me parece bien que en este contexto de desolación, donde saltan naturalmente las noticias malas, también reconocer que hay espacios correctos, positivos, que hay que aprovechar y que no signifique lo que está ocurriendo una marcha atrás, sino un relanzamiento que permita avanzar más rápido. Yo lo que quiero subrayar en esa perspectiva, porque me parece muy importante, son los 2 pronunciamientos públicos que ha hecho la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. El primero inmediatamente después del caso Álvarez y el segundo ayer. Y en los 2 la Asamblea es bien clara. Claro. Los presidentes regionales no van a defender a absolutamente nadie que esté involucrado en actos de corrupción, en delitos de función, etcétera, etcétera. Eso es clarísimo y eso es saludable. O sea, no son otorongos. El presidente regional no come, sí come el presidente regional. Están en ese esfuerzo por lo menos y eso hay que subrayarlo. Eduardo, muchas gracias por estar esta noche en Buenas Noches. A ti por la invitación. Soy Eduardo Bayón, especialista en temas de regionalización. Vamos a una pausa y venimos con la parte recontra final de Buenas Noches. Buenas noches.